Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo. Y vamos a tener allí la meditación de la palabra del Señor el día de hoy. Este episodio forma parte del aspecto no romántico quizás de la labor pastoral y ministerial. Y hoy corresponde hablar sobre un tema quizás muy sensible y un tema que puede despertar cierta inquietud en los que lo escuchan. Y estamos hablando de los momentos en los que el pueblo de Israel tuvo que ser objeto de disciplina y en los momentos en los que el pueblo y nosotros también como peregrinos y advenedizos en este mundo necesitamos también ser objeto de la disciplina divina. Hay unos autores, fíjense que en el mundo de hoy quizás es interesante observar los que han escuchado de Agustín Laje. ¿Alguien ha escuchado aquí de Agustín Laje? ¿Han escuchado de ese extraordinario influencer y el intelectual más mediático que existe y el más mediático de los intelectuales también? Lo decía Jonathan Ramos. Estamos ante el más intelectual de los hombres de los medios y el más mediático de los intelectuales también. Agustín Laje ha escrito algunos libros formidables. Nuestro querido hermano César Vidal le hizo una crítica muy rigurosa al primer libro de Agustín. Agustín, con una humildad formidable, aún públicamente reconoce que algunas de las tesis sustentadas en su libro negro de la Nueva Izquierda deben ser objeto de una revisión crítica. Y entre otras cosas, en el libro negro de la Nueva Izquierda, que es un libro que los jóvenes deberían leer, escrito junto con otro formidable intelectual argentino, Nicolás Márquez. Nicolás Márquez y Agustín Laje eran el dúo dinámico de la resistencia antiglobalista latinoamericana. Y en ese libro brinda una respuesta frente a la ideología de género, esta ideología que hoy pretende la sodomización sistemática de nuestros niños a través de los programas escolares, a través de legislaciones que arbitrariamente, más allá de los consensos públicos, más allá de los foros y más allá de las asambleas y del parlamento mismo ciudadano, se adelantan esfuerzos jurídicos para la despenalización de la pedofilia, del incesto, de la zoofilia y de cualquier parafilia que a usted se le ocurra. Bueno, en ese libro se le demuestra y creo que hicieron un trabajo formidable, cómo gran parte de esta crisis cultural tuvo su origen en una revolución cultural conocida como el Mayo francés. El Mayo francés es un hito de la realidad social y cultural del siglo XX que debe ser objeto de estudio, sobre todo por los intelectuales que estuvieron allí involucrados. Intelectuales de la estatura de Jean-Paul Sartre, premio Nobel de Literatura en el año 64, se resistió a tomarlo. Albert Camus, Jacques Derrida, Michel Foucault, la consorte de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y la matriarca del movimiento feminista contemporáneo, Roland Barthes, Escuela de los Anales. Estamos hablando de la intelectualidad más importante del siglo XX. Estamos hablando de los hombres que hoy, nos diría Agustín Laje en su otro formidable libro, La Batalla Cultural. En La Batalla Cultural, Agustín nos dice, dentro de la pirámide de la distribución cultural, que primero piensa un intelectual que casi nadie le entiende, un intelectual que está pensando algunas cosas muy complejas y que necesita alguien que le explique al pueblo lo que él está pensando. Y esa gente que hace divulgación editorial se encarga de divulgar lo que él dijo. Bueno, el Mayo francés tuvo pensadores muy complejos, entre ellos Michel Foucault. Y después tuvieron algunos autores que se dieron a la tarea de interpretarnos lo que él dijo para explicárnoslo a nosotros. Lo cierto es que más de 50 años después es que sus ideas nos están afectando a nosotros, medio siglo después. Estamos hablando del año 68 que esta revolución se operó. Y lo que estos intelectuales hicieron, confesamente,
Y esto fue una de las cosas que yo llevé en el debate de Globovisión en Forum, cuando estuvimos allí debatiendo sobre el tema de ideología de género en el 2019, cuando me decían que yo era un exagerado y que ya el pastor ya tiene fastidio a la gente hablando de esto y hasta cuándo va a hablar de esas. Bueno, yo creo que me quedé corto con las cosas que en realidad están pasando. Lo cierto es que estos intelectuales se pararon frente a un diario francés, el Le Monde de París, y demandaron la despenalización de la pedofilia. Y decían que hay que despenalizar la pedofilia. Pero después de todo, si usted le quitó a la gente los límites naturales para darle expresión a su identidad sexual, la identidad sexual no tiene arraigo alguno con la identidad biológica, sino con fenómenos autoperceptivos. Es decir, yo soy lo que yo me percibo, no lo que mis órganos genitales dicen. Si yo tengo órganos masculinos, pero yo me interpreto mujer, la gente tiene que entender que yo soy una mujer. Bueno, y aquí la verdad es que si usted lo entiende, después me lo explica. Pero ellos dicen eso. El sujeto con el que yo iba a debatir en Forum no debatió conmigo, que es el primer diputado transgénero del país y que se está lanzando como candidato presidencial ahorita. Tomás Adrián. Me exigió el equipo de producción cuando estábamos antes del debate de que yo lo tenía que llamar por su nombre de transgénero. ¿Y cómo se llama él? No ella, no, él es él. Porque así se haya extirpado lo que tenga, va a tener que ir a un urólogo para que le haga un examen de próstata. ¿Cómo se llama él? No, ella. Bueno, ¿cómo se llama él según ella? Entonces dice, se llama Tamara. Ah, está bien. ¿Y cómo la debe llamar usted? No, usted le estamos pidiendo, por favor, pastor, que usted la llame Tamara, no lo llame Tomás. Yo la voy a llamar Tomás. Yo pierdo el debate si la llamo Tamara. Ya vamos a empezar de inicio. ¿Qué es lo que él pretende? Que yo asuma el delirio, la parafilia que él, como lo que le reprocha Jordan Peterson, en este caso al gobierno canadiense. Un tipo que dice que es pájaro, en lugar de agarrarlo por el brazo a Mundo, él dice que él es un pájaro, es un chuchube. Él dice que es un chuchube. Entonces yo soy un chuchube y está montado allá arriba, pero volá pues, y no se tira. No, es que tengo las aletas quebradas, por eso es que no vuelo. Entonces él es chuchube. En vez de agarrarlo usted por el brazo y meterlo en un manicomio, el gobierno de Canadá le exige a usted que usted le debe dar alpiste. Él es chuchube, llévele alpiste y le pone unos datos, ahí una lechosa, un mango para que se lo coma. Entonces están doblegando sistemáticamente, y lo está diciendo, y en este caso lo está diciendo como yo celebro que uno de mis héroes infantiles, Sylvester Stallone, hoy demostró que en verdad es un gorila lomo plateado, un auténtico macho alfa. Les dijo, ve, no vamos a permitir que una minoría ruidosa silencie y aplaste a una mayoría silente e indiferente. No podemos permitir que una minoría bulliciosa pase por encima de la indiferencia de una mayoría silente. Esto es basura. Lo cierto es que lo que yo no comprendo, y si usted lo comprende después me lo explica, es que Tamara no debatió conmigo porque yo no lo iba a llamar Tamara sino Tomás, lo que él es. Pero después me enteré que él se convirtió en mujer para hacerse novio de otra mujer. Él es lesbiano. Yo debo ser lesbiano también, porque a mí me gusta, y por eso tengo a mi esposa. Él es lesbiano. Si usted lo entiende, después me lo explica. Pero este es el delirio en el que el mundo de hoy se encuentra. Y parte de la condición del mundo posmoderno es irracional, entre otras cosas, porque a pesar de que algunos de estos intelectuales del Mayo francés son los padres, los patriarcas de esta sodomía, de esta forma de irracionalidad, de la muerte del hombre, como la diría Michel Federico Siaka, estamos ante la auténtica muerte de la condición humana. El hombre es ahora cualquier cosa.
El hombre puede ser un pájaro, puede ser un alienígena sexuado. Ahorita en Inglaterra hay un tipo que dice que es un dálmata. Hay una tipo por allá que una mujer en Argentina dice que se casó con la estación del tren y sale retratada al lado de una pared. Debe ser que ese es el brazo de su marido, la pared del tren, de la estación ferroviaria. Búsquenla, en verdad. Y hay otra, un tipo que, una mujer, escuchen esto, es que esto es delirio, está ya tomando proporciones. En verdad, ¿cómo esto tiene consumo? Se casó con ella misma y se acaba de divorciar. No se aguantó ni ella, pues. La maná de locos que tenemos no es normal. No es normal. En verdad es un tsunami de locura lo que tenemos. Ella se casó con ella misma. Lo curioso fue que se divorció de ella. Se divorció de ella. Bueno, por aquí como que la conocen. Yo no sé. Lo cierto es que, fíjense esto. Esa es la sociedad que gritó en el Mayo francés: prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Esa fue la generación que dijo: no podemos poner prohibiciones a nuestros niños. El padre que reprenda a los niños lo traumatiza. ¿Cuánto daño nos han hecho esos criterios? Los daños de una generación de sodomitas que, no conforme con pretender sodomizar a nuestros niños, nos dijeron: cualquier esfuerzo que ustedes emprendan para la transformación del carácter del niño es una agresión para la niñez. Y lo están diciendo los mismos sodomitas del Mayo francés. Los intelectuales que hoy sirven de referencia en nuestras maestrías y doctorados. Los intelectuales post-heideggerianos que hoy empleamos como referentes de nuestras investigaciones doctorales. Los hombres que tenemos como plataforma teórica de nuestras exposiciones e investigaciones. Terminaron por la ausencia de una iglesia que abandonó los sectores de la academia, en la ausencia de una teorización espiritual y cristiana, pues no te queda más remedio que abrevar de esas fuentes. Y empezamos a abrevar de las fuentes de la cultura, adaptándonos a este siglo. En lugar de transformarnos y renovarnos en nuestro entendimiento, considerábamos que esa es la forma de ser racional, la racionalidad terrenal, animal y diabólica, que, revestida, por supuesto, de todo un ropaje académico, se ofertó como alternativa de interpretación del mundo, como cosmovisión progresista. Vamos a progresar. Nuestro progreso cultural estará emparentado a desarraigar gran parte de estos prejuicios, que, entre otras cosas, el gran responsable de nuestros prejuicios fue el judeocristianismo. Ya en el siglo XIX, en su libro El malestar de la cultura, Sigmund Freud decía que uno de los grandes malestares del hombre contemporáneo es la culpa. Y esas culpas que neurotizan, la mejor manera de echarlas fuera es exorcizándonos de esa condición disciplinaria que nos impone la normativa judeocristiana. Oye, yo no me sentiría culpable de ser adúltero si la Biblia no dijera que el adulterio es malo. Bueno, vamos, como Dios no existe para esta gente, bueno, el adulterio no es pecado. Es más, el pecado no existe. El pecado es una categoría religiosa. Esa fue una imposición medieval. Por lo tanto, vamos a exorcizar a la condición del hombre de las opresivas cadenas de la culpabilidad propias de una espiritualidad opresiva. Vamos a tomar caminos de libertad. Y ahí es donde surge la generación hippie. Y fue ese mismo contexto, y esos hippies de los años 60 hoy son nuestros líderes políticos en el día de hoy. Obama, la mayor parte del Senado demócrata, los grandes rectores de las universidades de mayor vanguardia del mundo de hoy. Esa generación del prohibido prohibir es la generación responsable de la tragedia contemporánea. Vamos a ver qué tiene Dios que decir, porque hay un Dios que corrige. Hay un Dios que no es indiferente ante el pecado. Tenemos un Dios que no es indulgente, y nosotros tenemos esta concepción porque, entre otras cosas, muchos de esos hippies que tuvieron a la marihuana como incluso refugio espiritual, Santana,
el célebre guitarrista, decía de que él tomaba los narcóticos como una forma de encontrarse con Dios. Imagínense. Ellos veían, claro, entraban en un trance, en un estado alterado de conciencia y, por supuesto, gran parte de esa cultura narcótica, psicodélica, interpretó: nosotros estamos viendo a Dios. Y eso es lo que hacen los chamanes Yanomami. Ustedes no han visto, muchachos, una cerbatana y se disparan con un... le ponen, está allí en el maletín. Están, de alguna manera, en un chopo les disparan unas hojas que ellos muelen, unos narcóticos, y entran en unos trances los chamanes y dicen que ven espíritus, y dicen, claro, después de todo ese estado alterado de conciencia, y lo ven de esa forma. Bueno, esos hippies también, tristemente, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, hicieron teología. Hicieron teología. Muchas de esas generaciones también se encargaron de redactar libros que luego en Latinoamérica nuestros líderes leyeron, y sin una reflexión crítica, objetiva, sin filtrarlos a través del criterio bíblico, terminaron convirtiéndose en norma de algunas predicaciones. Hoy tenemos cristianos que consideran que reprender a un niño es malo y alegorizan diciendo la vara, cuando la Biblia dice hiérelos con vara y no morirán. Algunos alegorizan el texto, la vara allí es la palabra. Bueno, aquí el pastor de esta iglesia le dieron con bastante, con sandalias, con correas, con varas y con lo que hubiera en el camino. Y no salió un traumatizado ni un ladrón, salió un pastor y profesor universitario. Yo creo que los que están bien doblados, fíjense algo, creo que los que tienen problemas fueron los que tuvieron un padre que decía prohibido prohibir. Esos son los malcriaditos que no respetan las autoridades ni en la familia, y cuando están en la calle no respetan a un policía, no respetan a una autoridad civil, no respetan las canas de los ancianos, no respetan a los maestros. En el liceo donde yo me formé, el liceo Rafael María Baral en Maracaibo, cuando mi mamá se jubila, gracias a Dios, porque con la misma firmeza con la que a mí me disciplinó, disciplinaba todo el liceo. Eso, el muchacho, le decían Malula, la tenía muchacho, la tenía, todo el mundo lo tenían en cintura. Y recuerdo que cuando ella salió, los estudiantes empezaron a llevar armas y les decían a los profesores: si no me pasás, ya vos sabés lo que te espera. Le ponían el revólver en la cara al profesor y todos pasaban con 20. Todos estaban en el cuadro de honor, estaban todos los que estaban violentando y interpretaban: mi mamá me daba lo que yo quería, vos tenés que hacer lo mismo. Personas que no tienen, que no conocen la necesidad del no, la privación, personas que no tienen la habilidad de discriminar entre su yo y el entorno, como en esos procesos evolutivos del niño, que el niño cree que el objeto es él. El niño viejo cree que lo de los demás es también de él. Y por eso tenemos conciencias delictivas de personas que no discriminan. Lo del otro es mío, y por eso con violencia lo demandan. Porque no tuvieron una familia donde era prohibido prohibir. Y nuestras falsas concepciones en el abandono del hogar nos llevaron a decir: yo le voy a dar a mi niño lo que a mí mi papá no me dio. Y creo que los padres viejos, que sabían ser buenos padres, le dieron la formación a muchas de nuestras generaciones, pero los baby boomers pensaban de que darle a un niño lo mejor era darle Nintendos, Atari en mi generación, Odyssey, hoy serían pues otras consolas de juego. Pero nuestro abandono y la ausencia de una conciencia disciplinaria pues le está haciendo mucho daño a nuestras generaciones. Le está haciendo daño. Hemos lesionado a nuestros hijos, porque la Escritura dice que el que no corrige a su hijo aborrece. Así que si usted no lo disciplinaron, lejos de ser un testimonio de amor,
es un testimonio de desgano y de desvarío paternal. Es un testimonio de desamor. No te corrigieron, no te pusieron límites y tienes problemas porque la vida va a golpear mucho más duro que el azote de una madre. Miren lo que le pasó a este pueblo. Y este pueblo es impresionante porque a pesar de que Dios lo disciplinó, insistió en seguir haciendo lo mismo. Es impresionante lo que uno lee aquí. Y esto nos queda como testimonio a nosotros del potencial desvarío que nosotros tenemos en nuestro corazón. Lejos de señalarlos a ellos, yo creo que aquí estamos ante un espejo de lo que podría ser la realidad y la condición incluso de aquellos que afirmamos seguir a Jesús, de no poner límites y de no poner restricciones normativas a nuestra fe. Mira lo que pasó por acá. Vamos a leer en el capítulo 16 de Éxodo. Y vamos a ver algunas murmuraciones, desagrados, rebeliones que se suscitaron incluso en términos de resistencia al poder. Vamos a ver algunas de las cosas que pasaron y ya habíamos visto la semana pasada cómo empezaron murmurando porque el agua que consiguieron estaba amarga. Ya en las aguas de la amargura llegaron en el verso 23 del 15 y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ya empezó mal la cosa. Pero ahora en el 16, verso 2, dice lo siguiente. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es interesante. Empezó a murmurar el pueblo, ya es la segunda edición de una murmuración, y el Señor de forma inquietante ya empieza a anticipar cuáles van a ser los desvaríos y los quebrantos que afrontará ese pueblo. Fíjense lo interesante. Vamos a ver en qué otro momento murmuró el pueblo. Y la perspectiva que le da Moisés a esto. En el verso 8 dice, vuestras murmuraciones, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Estaban murmurando contra Dios. Bueno, ahora tenemos otros episodios. Vámonos un momentito a Números capítulo 12. Números capítulo 12, tenemos otro evidente momento en el que el pueblo de Israel murmuró, pero en este caso la familia de Moisés murmuró contra Moisés. Y miren lo que le pasó en este caso a la familia del líder nacional y el gran personaje que es objeto de nuestro estudio, Moisés. Capítulo 12, verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y ya usted va a ver que incluso podía tener algún fundamento objetivo para haber murmurado contra él. Porque la mujer cusita, los descendientes de Cus, eran descendientes de Can, de donde venían los cananeos. Y eran descendientes, era una muy mala familia para tomar mujer Moisés. Se ha especulado si era que había quedado viudo en el interín o había tomado otra mujer, porque la poligamia era legítima en aquel entonces. Lo cierto es que María y Aarón, con conciencia de reformador, murmuraron del líder. Y miren lo que les pasó. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, porque nuestro Dios tiene ojos como llama de fuego. Y lo que se hace en privado es un escándalo en los cielos.
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Aquí tenemos entonces la murmuración del pueblo, la murmuración de la familia, y ahora vamos a ver la murmuración de un líder. Acompáñame al capítulo 16 de Números. Pase 4 capítulos más adelante en Números, y ahora nos vamos a encontrar con la murmuración del liderazgo. Las personas que consideraban Moisés debería hacer las cosas diferentes. Yo, si fuera Moisés, las hiciera de una manera. Yo lo que tienen es que darme chance de yo dirigir esa iglesia para que se den cuenta cómo se dirige. Yo le voy a dar una cátedra a Moisés de cómo se pastorea. Y estamos ante la rebelión de Coré. Miren lo que Coré significa y tipifica en la iglesia. Miren lo que dice acá. Números 16. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, un levita de la tribu de donde vienen los sacerdotes y la tribu consagrada para el culto. Y se levantaron, miren lo que dice, hijo de Leví, Datán, y Datán, Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Porque este tipo de rebeliones nunca se deja sin ningún tipo de consecuencias para el pueblo. Este tipo de presencias disruptivas de estos líderes incómodos para la convivencia de la iglesia siempre arrastran gente con ellos. Es la característica distintiva de los Coré. Tratan de dividir la asamblea. Y miren lo que dice acá. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos Jehová, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que se escogiere, él lo acercará a él. Y Moisés delegó su causa al fiel Creador. Aquí nos encontramos entonces ante una evidente indisciplina espiritual. Y yo pienso que el pueblo acá, en la ausencia todavía de una legislación, en la ausencia todavía de un precepto que normara la conducta plena del pueblo, en el desconocimiento de la autoridad de su líder, empezaron y se desenfrena a tomar actitudes. Y hoy yo creo que tenemos un ejemplo, una estructura ejemplar de cómo la iglesia no puede ser indiferente ante los límites y las formas y las respuestas que nosotros le brindamos a los estímulos de nuestro entorno. Mis queridos hermanos, si ustedes me acompañan ahora a 1 Corintios capítulo 10, van a darse cuenta lo que Pablo nos dice sobre este tema. El apóstol Pablo tuvo que exhortar a una iglesia bastante lesionada espiritualmente. Esta iglesia negaba la idea de la resurrección. Esta iglesia tenía la convivencia de un hombre dentro de ella que se estaba acostando con su madrastra, y esto ante la indiferencia de toda la iglesia. Ya habían incestos, habían episodios de división, sectarismos, un conjunto de cosas inadmisibles para el cuerpo de Cristo estaban presentes en ella. Y Pablo tiene que tomar el ejemplo de lo que acabamos de leer como una referencia de lo que no debe suceder en la iglesia. Y miren lo que dice aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Rojo. Increíble. Todos tuvieron evidencias incontrovertibles del poder y de la asistencia divina, así como nosotros también las tenemos. ¿O es que no hemos visto la cruz también nosotros? ¿No hemos visto la virtud redentora, el poder sobrenatural que opera a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas? Pues yo creo que tenemos un portento mucho más sublime que el del Mar Rojo, que fue la muerte y resurrección de nuestro Rey y Salvador. La generación mala y perversa sí quiere ver cosas sensacionalistas porque demandan señal, la generación perversa. Pero la generación perversa, la única señal que Dios le dio fue la del profeta Jonás,
que así como él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre, ¿verdad?, en su sepulcro por 3 días y 3 noches, dando testimonio de que la evidencia que él nos dejó para nuestra convicción de fe fue su muerte y su resurrección. Es el justo que vive, es por la fe, no andamos por vista. Y aquí quiero enfatizar ese aspecto porque quizás se le puede reprochar a usted de que aquí no estamos tumbando gente, no estamos tocando gente y se cae, no se sienten corrientazos, y usted necesita sentir algo para creerle a Dios. Necesita ver algo para creer a Dios. El problema no es ese. El problema es que usted está edificando su fe en algo equivocado, porque la fe entra por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A su nombre sea la gloria. Edifique sobre el fundamento. Edifique sobre la auténtica roca que es Cristo y su palabra. Ahora, estas señales seguirán a los que creen. Y en medio de nosotros tenemos personas que el Señor las ha sanado de cáncer. Tenemos a personas que han sido sanadas, que operaciones sobrenaturales Dios ha obrado en ellas. Pero ese no es el fundamento de nuestra fe. Yo no puedo poner por fundamento de mi fe solo un milagro. El milagro es una consecuencia de mi fe, no el fundamento. El fundamento de la fe en última instancia es la palabra del Señor. Es en esa roca, es en esa palabra sobre la que está edificada nuestra vida. Y es interesante, mis queridos hermanos, porque esto puede hacer una diferencia sustancial en su búsqueda espiritual. Fíjense que sin saberlo uno, y este es un tema con el que la iglesia latinoamericana va a tener que lidiar bastante, porque ¿sabe por qué nos gustan ver cosas? Porque la mayoría venimos de la brujería. Y cuando eran mundanos y no teníamos a Cristo, muchos fueron brujos y vieron cosas. Y vieron que se materializaban cosas, caían collares, de la ceniza del brujo caía una cuestión. Veían operaciones milagrosas. Porque recuerden que los magos de Egipto también hacían lo mismo. Los brujos hacían lo mismo que estaba haciendo Moisés y Aarón. Mis queridos hermanos, no puede estar edificada nuestra fe sobre una experiencia. Del otro lado de aquella calle hay una organización donde ellos dicen que tuvieron una experiencia y donde un ángel se le apareció a Joseph Smith, la organización de los mormones, y ellos dicen que Joseph Smith estaba muy confundido porque había muchas religiones y él no sabía cuál era el camino correcto. Pues hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El problema no es que haya muchos caminos, es que usted no tocó la puerta adecuada, que es Cristo Jesús. En ese Jesús, porque el que a mí viene yo no le echo fuera, y el Espíritu Santo, el que le busca auténticamente, lo va a encontrar. Pero él, lo que en realidad estaba escondiendo era el espíritu de Coré detrás de sus pretensiones de búsqueda. Lo que pasa es que él estaba incómodo con la institucionalidad de la iglesia. Él estaba incómodo con gran parte de la unidad y de la coherencia del cuerpo, y quizás él quería un tema más de mayor participación y protagonismo. Le dijo, ¿cuál será el camino auténtico? Y se le apareció un ángel moroní y le dijo, allá en el bosque aquel hay enterrado unas tablas, porque Jesucristo estuvo aquí, no solamente en Palestina, vino para Utah. No, casi que ve un juego de básquet con el Utah Jazz. Jesús allá en el siglo I. Y dice, Jesús estuvo aquí en medio de los indígenas y escribieron unas tablas y las enterraron muy profundo en el bosque. Anda tú y búscalas. Y apareció un rayo de luz, pum, y se iluminó, escarbaron y escarbaron tan profundo que sacaron del infierno el libro del Mormón. Ellos tuvieron una experiencia. Eso es una experiencia.
¿Quién puede negar que fue una experiencia? Que la vivieron, que la sintieron, que la vieron sus ojos. ¿Cómo se ejercita entonces el discernimiento si la experiencia no basta? Mis queridos hermanos, volvamos a la fuente. Si alguno no se conforma a las palabras de este libro y a la sana doctrina consagrada en él, escribía el apóstol Pablo, es porque sin duda alguna no les ha amanecido, decía Isaías, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones que no ha visto ni tampoco entiende. Están en formas de delirio porque no quieren escuchar la palabra de Dios. No es suficiente para los coré la palabra de Dios. Es interesante este tema, mis queridos hermanos, y este es el fundamento de gran parte de nuestras divisiones. El gran parte de la heterogeneidad de organizaciones, de personas que no tienen llamado, de auténticos movimientos sectarios, de personas que han dividido y fragmentado el cuerpo de Cristo, es el fundamento de Coré. Son por naturaleza murmuradores, están insatisfechos con las formas actuales de la realidad y no me confunda con el hecho de que tenemos que legitimar todo lo que pase. Pero miren lo que le sucede a una generación que piensa de la manera de Coré, de la manera en la que María, si no es disciplinada, sigue el mismo rumbo, y la manera en la que este pueblo no entró a la tierra prometida por razón de su resistencia a la voluntad divina. Observe esto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Saben qué? Los elegidos nunca van a quedar postrados, pero muchos llamados sí. ¿Sí ve la diferencia? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Los escogidos no van a quedar postrados, van a quedar postrados muchos de los que fueron llamados, pero que tuvieron una actitud de abierta rebelión y resistencia a la voluntad divina, aún peregrinando con la nube enfrente. Solemne exhortación. Una solemne exhortación que nos invitaría a vivir una vida con temor y temblor. Una solemne exhortación. Miren lo que dice acá. Pero a más de ellos, de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y miren lo que más nos dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¡Ah, caramba! La murmuración es pecado. Vaya que sí lo es. Y en el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que los que piensan estar firmes, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenemos interesante exhortación acá. Mis queridos hermanos, frente a las adversidades que en nuestro peregrinar espiritual, como ya les he dicho, en cualquier otra organización ustedes podrán, ahorita con la deliberada forma en la que el Ministerio de la Prosperidad, en que estos movimientos sectarios han logrado divulgación mediática,
en muchos de ellos les van a decir lo que para de sufrir dice de muchas otras formas. Usted va a dejar de sufrir tan pronto conozca a Cristo. Pues la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. La Biblia dice que es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo tengo la responsabilidad de decírselo a usted. Porque cuando estas realidades lleguen y toquen la puerta de su vida, usted se va a sentir estafado. Usted va a sentir que no me dijeron, el pastor nunca me advirtió de estas realidades. Estaba más preocupado quizás por acariciar mi ego que por decirme la verdad. Pero la verdad es la que trae libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos la libertad del conocimiento de la verdad. Y es verdad que usted va a vivir y padecer juntamente con Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta frente a esa contingencia? Y ya hemos visto que no es una contingencia, es una realidad, una necesidad fundamental, el ser afligidos. ¿Por qué Dios nos aflige? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Allí usted se sabe el material del que está hecho. Y en la adversidad se sabe si usted vive por vista o por fe. Porque en la adversidad usted no va a sentir nada. Va a sentirse abandonado. Va a sentirse afligido. Va a sentirse que que el cielo es de bronce y sus oraciones no pasan del techo. Cuando usted es afligido, usted va a tener que ejercitar los mismos principios que Moisés ejercitó en su peregrinar por el desierto. Vivir como viendo al invisible. Y ya no es por lo que siento ni por los corrientazos que yo sienta, porque no va a sentir eso en la aflicción. Usted se va a sentir como Asaf en el Salmo 74. Me encanta que esto esté en la Biblia para que usted vea que las profundas depresiones que vivieron los hombres de Dios traducen también los complejos sistemas y estructuras cognitivas y afectivas que eran propias de la condición de un hombre de Dios. Miren lo que este hombre estaba pensando en un momento de dolor. Capítulo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Yo le pregunto a usted, ¿Dios desecha para siempre? ¿Y por qué este tipo en la Biblia dice eso? Porque aquí hay otro que dice otra cosa igual. 22 de los Salmos. Miren lo que dice aquí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí hay un tipo que dice que Dios lo abandonó. Aquí hay un tipo que dice, no fue que se fue, es que se fue para siempre. ¿Usted se imagina el sentido desconsolador de esta idea maquinando de forma compulsiva y obsesiva en la mente de alguien? ¿Qué te espera si Dios te desechó para siempre? ¿Qué crees tú que te espera? Trate usted de contextualizar estas palabras en una dimensión existencial y biográfica. ¿Cómo te sentirías tú si tú te dicen, Dios se olvidó de mí para siempre? Yo estoy condenado, estoy reprobado, Dios me dejó, se olvidó de mí. Si era por gracia, no hay gracia en mí. No hay misericordia, soy un vaso de deshonra, Dios me apartó para ira. ¿Y qué puede acompañar ese pensamiento? Pues la ansiedad, la angustia, la depresión y hasta el suicidio. Si Dios te desechó para siempre siendo tú creyente, si tú eres ateo es otra cosa, pero para alguien que afirma la idea de la existencia de Dios, esto es una experiencia lúgubre, oscura. Esta es la que decía Leonard Ravenhill: usted le puede sentir las llamas al infierno cuando afronta periodos como estos.
hombres que le rogaron la muerte. ¿Sabe usted cómo se siente el que piensa así? Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 20. Capítulo 20 de Jeremías dice así. En el verso 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. El problema de Jeremías era que pensaba de que Dios era indiferente frente a las agresiones y el bullying que él sufría. Tenía de espaldas al Estado. Nada más incómodo que hablar en contra de todo el aparato hegemónico del Estado y no tener el respaldo divino presuntamente. Estoy peleando solo, estoy desgastado. Quizás ante un síndrome de burnout. ¿Quién sabe qué tendría Jeremías ya en términos de desgaste emocional este pobre hombre? Usted sabe que es que lo metan a usted en un pozo, en una cisterna, y que usted se quede anegado hasta las axilas. La Biblia dice sobaco. Me da mucha risa, y esa palabra es una palabra consagrada en la Real Academia Española y más aún en la Reina Valera, baluarte de nuestro idioma. Hasta el sobaco. Y que él piense que se va a ahogar sin poder ver nada. Estuvieron sujetos a torturas. ¿Usted se imagina que lo metan en un pozo séptico usted, donde usted no puede ver nada y usted se está hundiendo poco a poco? Este hombre, miren lo que llegó a decir. Y tendremos que elegir entonces qué respuesta dar frente a la adversidad. ¿Cuál es nuestra respuesta frente a estas realidades? Jeremías dijo, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Voy a renunciar a la labor pastoral, profética, ministerial. No voy a hablar más de Dios. ¿Puede ver usted el alcance del deterioro emocional de este hombre? Ahora, él está hablando con Dios y es muy diferente a que usted hable con Dios, a que usted hable en contra de Dios. Él está siendo honesto para con su Dios. Y usted puede derramar su descontento ante su presencia porque después de todo Él la conoce. Y él no celebra la hipocresía. Él sabe que somos hechos de polvo y se acuerda de que somos frágiles y que como el Padre se compadece de los hijos, se compadecerá Jehová de los que le temen. A su nombre sea la gloria. Escuche bien esto y miren lo que terminó diciendo este hombre. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el nombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Náguara, yo no he visto palabras más depresivas que las de Jeremías. Había un rapero venezolano. Viajando a República Dominicana me conseguí con un muchacho que vino de España a grabar un programa documental sobre ese rapero. Chico, y escuché palabras muy parecidas a las de Jeremías, porque parece que batallaba con la misma crisis. El tipo lo tiraron de un 9º piso aparentemente. Cancerbero, ahora que recuerdo, tiene unas canciones parecidas a este cántico de Jeremías, donde estábamos ante un artista sui generis porque era auténtico. Lo interesante de este artista, a pesar de mis diferencias doctrinales con él, es que el tipo estaba siendo auténtico, estaba describiendo su lucha, como creo que lo está haciendo Jeremías aquí. Pero este hombre está hablando con Dios y quedó el testimonio por la eternidad de la crisis que este hombre vivió. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Yo lo que le quiero decir con esto a usted es que las circunstancias del desierto no significan que usted se tiene que privar de la legítima necesidad de darle expresión a su dolor.
una legítima necesidad. O sea, además de que estoy golpeado, y si habláis te doy, y si lloráis te doy, pero muchacho, estoy bien machucado. No. Es interesante ver cuál es la diferencia entre Jeremías y el pueblo que murmuró. Que a pesar de que Jeremías llegó a un borde que parece indiscriminado entre esta gente y la condición de un apóstata, yo pienso que Jeremías todavía era honesto para con Dios y le dijo: yo me siento mal. Yo me siento mal y tengo que decírtelo. He vivido días oscuros y grises. He estado en profunda soledad y pienso que el cielo es de bronce. He tenido momentos de incomprensión, de dolor, de soledad, de privación. ¿Hasta cuándo clamaré a ti y tú no escucharás?, decía Habacuc luego. ¿Por qué me haces ver estas realidades? Pero es un hombre que aún puede decir todavía como Job: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Y sabe cómo usted sale de la amargura de Mara y la puede transformar en gozo luego? Cuando usted se refugia y entiende, como el mismo Asaf, el mismo que Dios, que había dicho que Dios lo había dejado para siempre. Si usted se encuentra en el Salmo 136, cómo usted puede emerger de la noche oscura del alma, en esos momentos donde tu corazón, que es perverso, dice la Escritura, y más engañoso que todas las cosas, según Jeremías. No hay un documento de psicología, no hay un documento de antropología, no hay un documento de filosofía más excelso que la palabra de nuestro Dios. Ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. A su nombre sea la gloria. Qué bueno contar con esta palabra. Qué bueno es saber qué responder y qué cultivar. Porque había hambre terrenal en el pueblo de Israel, pero Dios le dijo: este pueblo necesita sacar Egipto de su corazón. Y para desintoxicarlo frente a su hambre terrenal, mi propuesta es una dieta celestial. Van a comer de mi comida, del pan que yo les voy a dar. Les voy a enseñar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que salga de mi boca. Aleluya. Y miren lo que se debe comer en la noche oscura. Mire cómo usted transforma la amargura en victoria. Cómo el adverbio de tiempo se resemantiza. Cómo para siempre me había abandonado se convierte en una convicción sólida de que para siempre será su misericordia. Converse con un hombre que anhela estar en la casa de Dios, David, y miren lo que le dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Los ojos naturales parecen decir que me abandonaste para siempre, pero la palabra que viene de tu boca me dice que para siempre será tu misericordia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya el fruto, aun cuando falte el producto del olivo, las ovejas y las cabras, todo sea quitado, el mundo se me venga encima, yo podré gloriarme en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esta es la respuesta terapéutica. Así se emerge de la amargura. Pero si obstinadamente queremos insistir en el camino de la murmuración, no refugiarnos en la dimensión terapéutica que Él mismo nos ofrece, porque el Dios que hiera es el Dios que venda también. Ese Dios hiere, ya lo hemos visto, es soberano, más soberano de lo que nuestro folclore quiere admitir.
Es mucho más omnicomprensiva su sabiduría y su poder del que nosotros podemos entender. Pero nos da la respuesta terapéutica también juntamente con la tentación y el quebranto. Para que usted no sea un murmurador, una persona, porque mis queridos hermanos, estar en el desierto debe ser difícil, estar sin agua. Debe ser difícil estar sin comida. Pero nunca murmure contra Jehová, exponga su causa ante Él, derrame su ser ante su presencia, manifieste aún su descontento, lo que usted tenga ante la presencia del Señor. Y corrijamos nuestro entendimiento en tiempos de paz, porque no hay sabiduría en contender con el Omnipotente. No hay sabiduría. Después de todo, vamos a quedar muy mal parados cuando la crisis pase, de que no tuvimos convicciones auténticas de fe para afrontar la crisis. Este pueblo no entró, porque en lugar de darle la gloria a Dios, se refugió, en este caso, en la murmuración. Usted puede estar con algún descontento de su iglesia, y puede ser una experiencia muy generalizada, sobre todo los que tienen ganas de ser líderes. Porque el que quiere ser pastor y obispo, buena obra desea. Hace bien en querer usted ser alguien que adelante los proyectos que Dios comisionó. Hace bien usted en desear que las cosas de que Dios le respalde para adelantar un proyecto de bendición. Pero, mi querido hermano, si la murmuración es el camino que usted busca para dividir un sector de la iglesia y crear un conjunto de prosélitos, si usted persigue la división de la iglesia como objetivo para la fundación de una nueva iglesia, de alguna manera usted está tomando el camino de Coré. ¿Y qué le pasa a los que murmuran? ¿Van a haber divisiones en la iglesia? Claro que sí. Y la Biblia dice que es natural que sucedan para saber quiénes son de Cristo. Es bueno saberlo. El viernes estuvimos en nuestras clases de curso Teoría y Práctica de la Predicación. Estamos trabajando con un documento formidable del doctor Cecilio Rastía, que lleva por nombre a sí mismo, Teoría y Práctica de la Predicación. Y estuvimos viendo la diferencia entre un buen sermón y el mensaje. Esta taxonomía de Arrastía, que viene a servirnos para la clasificación de nuestra exposición. El sermón para Arrastía son las competencias comunicativas, la habilidad retórica, mientras que el mensaje es esto. Esto no se debe cambiar. Esto no cambia. Esto no es ni antiguo ni moderno, esto es eterno. Esta palabra es invariable y se secará la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La forma en la que se predica sí puede cambiar. Usted se puede quedar así como yo, parado toda la prédica. Usted puede comprarse un micrófono inalámbrico y caminar en medio de la gente. Usted puede predicar como un predicador negro o puede predicar como un lord inglés. Usted puede predicar como un pentecostal o como un bautista. Usted puede usar chistes o no usar chistes. Usted puede ser solemne y puede ser jovial. Esos son aspectos que le brindan ropaje al mensaje. Y mientras no contradiga el mensaje, todos esos estilos están bien. Todos están bien. Mientras no contradigan el mensaje. Lo que no podemos es hipotecar el mensaje para promover el sermón. Ojalá me haya podido explicar. Lo que es interesante es que podemos tener auténticos coré, habilidosos príncipes del pueblo, que fueron llamados pero no elegidos, que están junto al camino pero no en el camino, como Absalón, que procuran debilitar el esfuerzo de la iglesia, o quizás como una correctora de conducta, en este caso María, que criticó a su hermano porque se casó con una mujer con la que ella no estaba de acuerdo. Y yo creo que María en el fondo tenía razón, chico. Una cosita por mujer. Y Aarón también. ¿Cuál fue el error metodológico?
chico, vos no te podés poner a hablar mal de tu hermano. La Biblia indica cuál es el camino para resolver desavenencias. No es hacer una guerra de guerrillas. Vení para acá que te quiero decir lo que tengo yo en contra del pastor. Vamos a enseñar al pastor a pastorear. Le vamos a demostrar que podemos hacerlo mejor. Así no es, definitivamente. Y una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Muy diferente cuando usted tiene que asumir el rol de liderazgo y cuando usted tiene el peso no solo de la familia y del ministerio, cuando todo ese peso, al igual que los sacerdotes, reposaban sobre los hombros de ellos. Y esta mujer dijo, ¿acaso Dios solamente ha hablado a través de él? ¿Sabe lo que está diciendo? Dios también me puede usar a mí. Dios también me puede usar a mí. Pero esa no es la manera en la que Dios usa a la gente. Si usted tiene algo que compartir de desaveniencia con el pastor o con algún líder de la iglesia, ¿cuál es la responsabilidad suya? Según Mateo 18, Jesús nos lo explicó. Si tienes algo malo en contra de tu hermano, algo que decir, llámalo aparte y expón tu causa. Si te escuchare, has ganado a tu hermano. Ahora, usted tiene que considerar que lo que usted dice puede respaldarlo con el testimonio bíblico. No puede ser un capricho suyo el que usted quiere que los líderes cumplan. Lo que los líderes tienen que cumplir es la voz de Dios, no los caprichos suyos. Entonces usted tiene que venir, no, porque yo pienso que es así. Ajá, pero usted puede poner ese yo pienso en palabras bíblicas. Bueno, no los tengo, hermano, no puedo, entonces perdimos el tiempo en la reunión. Porque yo no voy a ponerle a la iglesia cargas que Dios no le dio, ni le voy a dar libertades que Dios tampoco ha dado. No se trata de que sus desavenencias sean suficientes. Evalúe si su desaveniencia tiene un fundamento bíblico. Porque a lo mejor usted está anclado a un conjunto de tradiciones culturales y sociales propias del folclore de nuestra sociología. Y usted quiere imponer algunas cargas onerosas a la iglesia porque usted tiene algunos prejuicios muy personales que querer hacer cumplir a la asamblea. Y alguien podría decir, y yo puedo dar aquí algunos ejemplos, lo que pasa es que me voy a las 6 de la tarde. Si me pongo a dar algunos de los ejemplos en los que la libertad cristiana y la conciencia se debaten. Por ejemplo, el modo de vestir de las mujeres. Yo me encontré en una ocasión con un predicador, me invitaron a predicar a una iglesia donde los hombres se sentaban de un lado y las mujeres de otro lado. Las mujeres no se les podía ver el cabello, nada, un velo, tapadas totalmente. Estaban tapadas y de alguna manera estaba eso allí. Yo termino la predicación, pero el pastor estaba preocupado porque algunos hermanos podrían preguntar y decir, ¿y qué hace un predicador liberal? Yo soy liberal porque las mujeres aquí usan pantalón. Son liberales, ustedes están en pecado para muchos de ellos, ¿no? Dicen, y entonces fíjense cómo un prejuicio social se puede convertir. Usted tiene un pantalón y se va para el infierno. Y si usted se hace unas mechitas, el Señor reprenda al diablo, muchachos. Yo estuve en una iglesia donde se estaba debatiendo si las mechitas eran o no de Dios. Hicieron una reunión y las mechitas eran del infierno. No podían poner eso en versos bíblicos. Sin embargo, ellos decían que eso debe ser así. Lo cierto es que cuando terminé yo de predicar, el predicador le gustó la prédica, pero estaba preocupado por lo que la gente pensara de que yo estuviera con él. Y dice, ustedes se preguntarán qué hará él conmigo. Y yo creo que se le olvidó que yo estaba ahí. Y dijo, lo que pasa es que así como Jesucristo estuvo con ladrones y prostitutas y no se contaminó, yo también puedo estar con él y no me contamino. Y las hermanas que estaban conmigo se fueron llorando de ahí. Ay, pastor, lo que les dijeron. No, y no sabes las otras cosas que han dicho mío, muchachos. Pero yo me fui de ahí, fue riendo, y para mí es una anécdota muy jocosa, me da mucha risa, pero yo, como estoy tan claro en el término de la libertad cristiana, y yo sé, hay pantalones que no los deben usar las hermanas, que son indecorosos, que como diría mi profesor de latín, Luis Arconada Merino, de bendita memoria,
de origen español, es que no habéis dejado nada para la imaginación. Es una clase gratuita de anatomía, era andaluz. No, hermana, podemos usar pantalones, pero no indecorosos. No que muestren, no que despierten apetencia sexual. Eso déjeselo a su marido. Y si está soltera, bueno, al siervo, que vendrá por el que usted esté orando. No le vaya usted a creer que está, ustedes saben que en Córdoba dicen que hay un refrán de las solteras. Tienen un versículo bíblico para cada periodo de su vida. De 15 a 20 dicen, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. De 20 a 25, examinarlo todo, retener lo bueno, dicen las solteras. De 25 para 30, y ya para 40 dicen, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y de 55 para adelante, con Cristo estoy juntamente crucificado. No piense usted que va a lograr impedir eso poniéndose un pantalón indecoroso o ropa indecorosa, escotes indecorosos. Tienen razón nuestros hermanos conservadores en admitir que tenemos que vivir con decoro, ¿verdad?, con el recato y la sobriedad que le es propia a la vida del espíritu. Eso es verdad. Pero no es verdad que cualquier pantalón es pecaminoso. Ni utilizar pomito de olor, ni utilizar perfume, ni afeitarse las piernas es pecado. Porque luego en Ezequiel 16, ya lo he reiterado en otras ocasiones, no es tema de este momento, pero les estoy dando un ejemplo de cómo se puede suscitar una murmuración por una desaveniencia del folclore de nuestra fe. ¿Se está dando cuenta usted? Pero María, y esto es lo que le va a pasar al pueblo de Dios, si no ponemos reparo a nuestra actitud de murmuración, y esto es lo que lamentablemente sigue sucediendo. Cuando María murmuró, el Señor dice que puso lepra en su piel. ¿Qué le pasa al que murmura espiritualmente? El que murmura pierde sensibilidad espiritual. La lepra, la enfermedad de Hansen, el doctor Paul Rand lo estudió muchísimo, y nuestro Jacinto Convid, que por un acto de mezquindad formidable de los premios Nobel, no fue el premio Nobel de medicina, en mi opinión fue un acto de mezquindad, que al que descubrió la vacuna contra la lepra fue un venezolano trabajando con armadillos, con el cachicamo, y no le dieron el premio Nobel a una enfermedad milenaria bíblica. Pero esa enfermedad tiene una característica, es que insensibiliza todo el sistema nervioso periférico, lo destruye. Y un leproso puede meter la mano en agua hervida y no siente nada, y en agua fría e igual. Pierden los miembros porque pierden sensibilidad. Y la gente va perdiendo sensibilidad y puede perder y hacerse daño y no lo siente. Y es que la murmuración es una lepra para el espíritu, para la vida espiritual. Te insensibiliza. Empiezas a agredir a tu hermano con el verbo, lo denigras en privado, te das al oficio de criticar sus intimidades y no tienes la habilidad de llamarlo aparte y exponer tu causa, porque a lo mejor tampoco tienes razón. Porque hay una fascinación carnal en hablar mal de alguien. No hay algo que, mire, que seduzca más. Y vamos a ver si las mujeres dicen amén. Mira, te tengo que contar algo, muchacho. Vení para acá, dejan la comida quemarse, lo que sea. Mira, te tengo que contar, mira el brollo que dejan botado al hijo. En la piscina se puede ahogar el muchacho, pero se van a escuchar eso porque eso es casi un narcótico. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Es así o no es así? Pero esa actitud te insensibiliza, porque más vale un silencio juicioso que una verdad dicha sin amor.
corrija a su hermano, y Gálatas nos da un ejemplo interesante donde Pablo dice: si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Porque lo que estás corrigiendo en él, quizás más adelante necesitarás la misma misericordia que te negaste a brindar. ¿Se está dando cuenta? Así que María quedó blanca como la nieve, llena de lepra. Te vas a insensibilizar porque el murmurador es un homicida. Y los homicidas no tendrán parte en el reino de los cielos. Tenga bien presente esto, mis queridos hermanos. El homicida mata con un puñal, pero el murmurador mata con su lengua. Roba la paz, destruye la fama, promueve ansiedad y angustia en el corazón del hombre. Usted puede lesionar muy fuerte, y por eso la Escritura dice que por cada palabra tendremos que dar razón ante la presencia de nuestro Dios. Si usted no quiere perder la sensibilidad, si usted no quiere de alguna manera quedarse en el desierto, porque no solamente murmuramos contra nuestros hermanos, murmuramos contra Dios. Porque ¿quién soy yo? Si murmuran de mí, ¿saben qué? Van a tener razón. Porque la Biblia dice que no hay, si es por mi propia justicia, yo no tengo nada que alegar en mi favor. Spurgeon decía: no te pongas bravo cuando hablan mal de ti, porque todavía a la murmuración que han dicho de ti le hacen falta algunos trazos oscuros y grises para que sea objetiva la descripción de tu perversa condición sin Cristo. Así que dos naturalezas batallan en mi ser, y ha triunfado la espiritual por una obra de regeneración espiritual. Y lo que yo soy, soy por la gracia de mi Dios, no por mis propios méritos. Así que usted nunca se va a equivocar cuando hable mal de alguien, porque usted siempre va a encontrar algo malo que decir de alguien. Pero tenga cuidado si usted murmura contra alguien que Dios empezó una obra en su vida. Y aun si murmura en alguien que no merece tampoco, porque usted debe tener la misma misericordia y dar de gracia lo que de gracia usted recibió. No se quede usted en el camino por ser una persona que adelanta murmuración en lugar de elevar alabanza y gloria ante la presencia del Padre. No se le ocurra a usted ser una María o un Coré, porque María se quedó blanca e insensible con la lepra, y el pueblo tuvo que detener su peregrinar 7 días, porque esta es otra característica del que murmura: detiene la obra del Señor. Se detiene la caravana, se detienen los proyectos, entorpecen las labores. Son personas que restan, pero lo increíble es que eran líderes. Es que eran hombres con potencial como Coré, y dijeron: quiero ir más allá de la murmuración, yo voy a dividir la iglesia. Y estos reunieron a 250 hombres y le dijeron: ya basta de ti, esto nos toca hacernos nosotros. Y la tierra se los tragó vivos y descendieron vivos hasta el Seol. De ellos no se agradó el Señor. Si usted tiene algo contra su hermano, llámelo aparte, exponga su causa, ponga su opinión en versos bíblicos, y si su hermano lo escuchó, usted ha ganado un hermano. Si no lo escuchó, hágalo ante 2 testigos. Si no escucha, a pesar de demostrar bíblicamente que está equivocado, hágalo ante la congregación. Y para eso estamos los líderes, para exponer estas causas. Y si no nos escuchan a nosotros como iglesia, después de dar un firme testimonio del precepto divino, ténganlos por gentiles y publicanos. No son de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eran llamados, no elegidos. Qué tremendo
una lección ejemplar, pero tenemos una forma distinta de afrontar la adversidad, porque va a haber hambre y sed en el desierto. Van a haber privaciones y descontentos. Exponga su causa ante el fiel Creador y recuerde las palabras del salmista: para siempre será su misericordia. ¿Cuántos anhelan esa misericordia que es más dulce que la miel? Pues celebre y glorifique el nombre de su Dios y dígale: yo esperaré en tu misericordia. Yo esperaré en tu gracia. Voy a esperar en tu poder. Vamos a estar sobre nuestros pies. Invito a los músicos a que puedan estar pasando al frente. Y si usted estas palabras han hablado a su vida, porque ciertamente usted necesita encontrarse con el Dios de restauración, el Dios de perdón. Si usted hoy necesita encontrarse con ese Dios que nos puede decir que para siempre será su misericordia en nuestras vidas y que contradice la certeza de nuestra carne, porque la carne también tiene certezas que son las dudas y las certezas terrenales que deben ser execradas de nuestro corazón. Quizás hoy a usted le afirman diciendo de manera neurótica y compulsiva que usted ha sido desechado para siempre. Quizás se han anclado en lo más íntimo de tu ser estas convicciones y certezas inapropiadas. Y usted necesita el artífice de un nuevo comienzo para su vida. Quizás usted necesita al Dios que le dé un rumbo distinto al hambre y la sed que usted trae de justicia. Si usted hoy quiere encontrarse con el pan de vida y usted quiere conocer al maná del cielo, quiere beber de las aguas de la roca del pedernal, yo le invito a que usted incline su rostro y cierre sus ojos. Olvídense de quien está a su lado. Y usted, por primera vez, si usted quiere conocer a Jesús, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien por primera vez, me gustaría ver si usted puede levantar su mano. Por primera vez hizo esta oración conmigo. ¿Hay alguien que por primera vez le haya dicho a Jesús: yo quiero beber de ese pan y quiero beber de esa agua? ¿Alguien la hizo? Levante su mano en alto para tener el privilegio de conocerle. Dios bendiga a la dama. ¿Alguien más? Levante su mano en alto. No tenga temor. Jesús no tuvo temor en morir por nosotros en la cruz, ni tuvo vergüenza de exhibir aún su condición. Dios bendiga al joven. ¿Alguien más? Si alguien, no los puedo ver quizás a todos, pero si alguien levantó su mano, yo quisiera tener el privilegio de poder estrecharla y poder orar por usted. ¿Qué les parece? Con un fuerte aplauso vamos a invitarles a que pasen acá al frente y vamos a invitarles para orar un momento por ustedes. Pasen acá y denme el privilegio de estrechar su mano. Que Dios te bendiga. Bienvenida. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tu boca confesare que Jesús es el Señor, si en tu corazón tú creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. ¿Cuántos pueden hoy creer que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos? ¿Cuántos lo pueden creer? Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Dios te guarde. Quizás alguien con timidez, no se preocupe. Hubo un hombre llamado Zaqueo que quería ver a Jesús sin ser visto. Y Jesús le dijo desde el escondite donde él estaba presente: es necesario que yo cene hoy en tu casa. Yo necesito encontrarme contigo. Y ese Jesús, si no lo invitan, Él se invita al mismo, no se preocupe. Él se invita y va a cenar con usted. Así que donde usted se encuentre, oremos para que ese Rey de Gloria traiga consuelo en nuestras vidas. Y por difícil que sea el peregrinar, Él siempre hará provisión de pan y de agua para fortalecer nuestras vidas. Vamos a clamar para que eso sea verdad en ellos y que esto no sea la expresión solamente de un gesto emocional o social, sino el comienzo de un auténtico peregrinaje espiritual. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias por tu obra maravillosa, Jesús, tu extraña obra, la que no entendemos,
pero sigues haciendo a través de los siglos. Oh Rey precioso, en esta hora quiero poner delante de ti a estas preciosas vidas, almas, que hoy públicamente, oh Dios, sin temor alguno, oh Dios, sin vergüenza aún, oh Dios precioso, han querido exponer su causa, oh Dios, ante ti. Ellos quizás con lágrimas, con quebrantos, con luchas personales, hoy necesitan el concurso refrescante de tu presencia. Espíritu Santo amigo, bautízales con tu poder, bautízales con tu presencia, llénales, guárdales, que tendremos cuidado como siempre en darte la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. Quédate en sus vidas y permite que como iglesia podamos brindarle dirección y orientación para su camino. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte la grandeza de su Dios. Nuestros queridos hermanos quieren tomar sus nombres porque queremos seguir compartiendo con ustedes. Esas lágrimas Dios las transformará en gozo y en victoria. Qué bendición. Hay fiesta en los cielos y vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo de este lugar. Que Dios me les bendiga. Seguimos adelante.